Buenos días, mi nombre es Andrés Mateo Díaz. Voy a explicar lo que es prácticamente la lógica de proposiciones y pues espero que les guste este video y pues prácticamente logren entender lo que es este tema. Bueno, para explicar lo que es la lógica de proposiciones, debemos aprender qué es principalmente su definición y concepto, es decir, debemos saber qué es la definición de una proposición. Una proposición es un lenguaje en sentido estricto, es decir, un sistema convencional de signos, es decir, un conjunto de sonidos y grafías con sentido, que está sujeto a una demanda de articulación interna. Sirve para afirmar unas oraciones aseverativas o declarativas, expresar deseos, formular preguntas, expresar sorpresa o admiración, y en especial indicar exhortación, mandato o prohibición de ciertas oraciones que sean exhortativas o imperativas. De todas estas clases de oraciones, la lógica solo toma en cuenta las declarativas y asertativas, que son las únicas que pueden contribuir a las proposiciones según cumplan o no ciertos requisitos. Por ejemplo, voy a dar los siguientes ejemplos. En los siguientes ejemplos podemos decir que la oración A, Dolly fue la primera oveja clonada, se considera una proposición que es completamente real y es 100% verdadera. Lo mismo la C se considera que es una proposición porque es una oración completamente afirmativa y está afirmando lo que es una verdad absoluta. Y la B es completamente falso porque no podemos decir que el átomo es una molécula. Expresiones lingüísticas que no son proposiciones. Todas las proposiciones son oraciones, pero no todas las oraciones son proposiciones. En realidad, o en efecto, las oraciones no se consideran proposiciones cuando son interrogativas, exhortativas o imperativas, o que no tengan, por decir, o no niegan o no afirman algo. En lo siguiente les voy a mostrar unos ejemplos acerca de estas clases de oraciones. En especial, digamos, vamos a ver los ejemplos. El cuadrilátero es un polígono de 4 lados. Esto sí se considera una proposición porque es una oración aseverativa de verdad, aseverativa verdadera. La B se considera que no es una proposición porque es una oración interrogativa. La C no es una proposición porque es una oración imperativa o exhortativa. Y por último, tampoco la E se considera porque es una proposición o una oración. No se considera una proposición porque es una oración exclamativa o admirativa. Por eso no se consideran, por decir así, una proposición porque no tienen ningún fin, por decirlo como una verdad o una falsedad absoluta. Conclusión para la primera parte de la explicación acerca de lógica de proposiciones, podemos decir que para una expresión lingüística, sea proposición, debe cumplir los siguientes requisitos. 1. Ser oración. 2. Ser oración aseverativa. Y 3. Ser bien verdadera o bien falsa. Por lo cual esto nos permitirá decir si es una oración de lógica de proposiciones o es una simple oración, como veníamos diciendo en las anteriores partes, que podría llegar a ser una oración no tanto verdadera ni tanto falsa, por lo cual no se considera una oración
de lógica de proposiciones. Bueno, continuando con la explicación, hay dos clases de proposiciones, o por decir, las proposiciones atómicas que carecen de conjunciones gramaticales típicas o conectivas. Por ejemplo, la y, la o, el sí entonces, o un solo sí, o una negación no. Y las proposiciones moleculares que contienen alguna conjunción gramatical típica o conectivo, o el conectivo de adverbio negativo no. Por ejemplo, les voy a mostrar algunos ejemplos. Proposiciones atómicas, tenemos la lógica como primero, tenemos la primera oración. La lógica es distinta a la matemática, como pueden ver es solo una oración, no tiene ningún conectivo o una conjunción gramatical. B es el número 2, que es par, también es hagan de cuenta, una oración completamente atómica. C, el espacio relativo, cumple con la misma función hacia una sola oración atómica. Y 5 es mayor que 3. Cabe distinguir que las proposiciones atómicas en algunas se pueden clasificar como predicativas y relacionales, que las cuales las proposiciones predicativas constan de sujeto y predicado. Por ejemplo, el número 2 es par y 5 es mayor que 3. Bueno, ahora vamos a pasar con los ejemplos de las proposiciones moleculares. En la primera oración tenemos la lógica y la matemática son ciencias formales, es decir, encontramos un conectivo que es la A, la I, lo cual nos permite decir que hay una conjunción gramatical y hay un conector que es la I. En el siguiente, el número o este número es par, sí y solo sí, sí y solo sí, actúa como conectivo, es divisible por 2. Eso quiere decir que es una proposición molecular, porque tiene un conectivo o una conjunción gramatical que se conoce como el sí y solo sí. Ahora el C, este número es par si su resultado es igual a 0. El sí está uniendo la oración, o sea, es decir, está uniendo dos proposiciones atómicas. Y en el último, el tiempo es absoluto o estaría actuando como conectivo, es relativo. Es decir, el tiempo es absoluto o es relativo. Y con esto concluimos lo que es proposiciones atómicas y moleculares. Una pequeña introducción a lo que es las proposiciones. Ahora en el siguiente vamos a explicar lo que es cómo agrupar o cómo clasificar las proposiciones atómicas y moleculares. Clasificación de las proposiciones moleculares. Se clasifican en conjuntivas, disyuntivas, condicionales, bicondicionales y negación. Las conjuntivas llevan la conjunción copulativa y o sus expresiones equivalentes como el pero, aunque, aún, tanto, como, si no, ni, sin embargo y muchos más. Ejemplos. Sansón y Dalila son hermanos. La I estaría actuando como la conjunción. Manuel e Ismael son universitarios. La E estaría actuando como conjuntiva. Silvia es inteligente, pero es floja. La conjunción en la siguiente proposición es pero.
La D, iré a verte aunque llueva. Iré a verte aunque llueva, la conjunción sería aunque. Vamos a la siguiente. Disyuntivas. Llevan la conjunción disyuntiva o sus expresiones equivalentes como u, ya, bien, hora, etc. Ejemplos. Pedro es mi tío o es mi sobrino. Elena está viva o muerta. Silvia está cansada o soltera. Condicionales. Llevan la conjunción condicional compuesta si, entonces o sus equivalentes si, siempre que, con tal que, puesto que, ya que, porque, cuando, etc. Si es joven, entonces es rebelde. B. Es herbívoro si se alimenta de plantas. C. El número 4 es par, puesto que es divisible por 2. El número 4 es par, puesto que es divisible por 2. Bicondicionales. Llevan la conjunción compuesta si, solo si o sus expresiones equivalentes como cuando y solo cuando y si entonces y solo entonces, etc. Ejemplos. Es fundamentalista si y solo si es talibán. Habrá cosecha cuando y solo cuando llueva. Si estrello mi coche, entonces tengo que pagar el seguro. Y ya para finalizar tenemos las negativas o las negaciones. Llevan el adverbio de negación no o sus expresiones equivalentes como nunca, jamás, tampoco, etc. Ejemplos. Nunca he oído esa música. B. Jamás he visto al vecino. C. Es falso que el juez sea fiscal. Correcto. Con esto terminamos lo que es la lógica de proposiciones, la pequeña explicación sobre lógica de proposiciones. Espero que les haya gustado y hayan entendido este tema. Mi compañero Darwin va a seguir con la explicación de inferencias. Espero que le entiendan y espero que hayan entendido este tema. Muchas gracias. Mucho gusto, mi nombre es Darwin Arias Tique, pertenezco al proyecto curricular de sistematización de datos, curso 301. El día de hoy les voy a hablar acerca del tema de inferencias. Inferencias. Las inferencias son la unión de tres o más proposiciones que van divididas en varias partes. Vamos a dar un concepto inicial de qué es una inferencia. Vamos a retomar la palabra razonamiento, que es un mecanismo lógico por medio del cual nosotros podemos hacer la relación entre una, dos, tres o más proposiciones para ver la validez de la última, que en este caso, tomando el tema de inferencia, sería una conclusión. El argumento es el uso de las dos primeras proposiciones, que son las premisas, para darle validez a la conclusión. Y como tercer subconcepto, vamos a retomar la deducción, que es partir de una idea general a una idea específica. Un ejemplo, la palabra país. De la palabra país podemos subdividir otra idea de región podemos subdividir una idea de departamento a ciudad, de ciudad a barrios, hasta llegar a lo más específico, claro e implícito que se pueda llegar según la idea. La validez tiene que ver con las dos o más premisas, de las cuales más adelante voy a hablar, a la conclusión. Las dos premisas normalmente pues no es obligatorio que tengan que ver la una con la otra, lo importante es que se llegue a una validez de la conclusión. Bueno, vamos a llegar a un concepto general uniendo cada uno de estos subconceptos. Es una operación lógica
Vamos a retomar la palabra lógica. Lógica es un mecanismo por medio del cual nosotros podemos llegar a intuir, deducir acerca de algo que se está desarrollando, hablando o que se va a dar en un futuro, corto, a mediano o a largo plazo. Las proposiciones son oraciones aseverativas. Aseverativas se hace relación a que tiene sentido decir si es verdad o es falso, a que no va a cambiar con el tiempo. Todos estos son conceptos que más adelante vamos a entender de una mejor forma junto con los ejemplos. Bien, es una operación lógica donde vamos a tomar una proposición que por sí es verdad, que va a ofrecer razones, tiene que ver con el argumento, razones, argumento, para darle validez a una conclusión. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de las premisas, acerca de la conclusión y acerca de la validez y del trabajo en equipo de cada una de estas proposiciones. Partes de la inferencia. Partes. ¿De qué se compone la inferencia? La inferencia se compone de premisas, de las cuales ya hemos venido hablando. Las premisas son dos o más proposiciones que le brindan validez a la inferencia. Estas proposiciones vienen precedidas por unos operadores lógicos. En este caso son operadores lógicos condicionales. Los que más se utilizan, los operadores estándar, son puesto que, ya que, pues, por qué, siempre que, sí. Son los más importantes, aunque pues también se manejan otros. La parte de la conclusión, que es lo que estamos argumentando, que es lo que vamos a darle validez, que por medio del razonamiento implicado en las premisas vamos a llegar a una deducción que junto con el argumento le da una validez a lo que se va a dar como conclusión. La conclusión es otra proposición a la cual se le brinda validez, viene precedida, al igual que las premisas vienen precedidas por estos operadores lógicos. La conclusión viene precedida por otros operadores lógicos, también son operadores condicionales, como son luego, por tanto, por consiguiente, en consecuencia. También hay muchos más operadores, pero pues estos son los más utilizados. Vamos a ver estos conceptos, lo que acabamos de hablar, mediante un ejemplo para que sea más claro el tema. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Puesto que está lloviendo y es lunes festivo, por consiguiente el tráfico vehicular se congestionará. Este es el operador lógico que precede a la primera premisa. Está lloviendo es la primera premisa. Y también es un operador lógico, recuerden, es un operador conjuntivo que relaciona, que une. Es lunes festivo, es la segunda premisa. Recordemos, premisa es una proposición, premisa es otra segunda proposición. Por consiguiente, es un operador lógico. Recuerde que precede a la conclusión. La conclusión es el tráfico vehicular se congestionará. Esta es la conclusión. Bueno, puesto que o debido a que está lloviendo y es lunes festivo, son dos premisas que no van a tener que ver la una con la otra, porque no tiene nada que ver que esté lloviendo o que sea lunes festivo, pero las dos premisas sí le van a dar validez a la conclusión que viene precedida por consiguiente. Como está lloviendo, entonces se pueden dañar los semáforos. Como está lloviendo,
pueden haber problemas de funcionamiento en los vehículos que puede causar un trancón, una congestión. Como el lunes festivo no aplica o no se realiza el pico y placa, o como el lunes festivo, entonces hay plan retorno, también va enfocado a que el tráfico vehicular se congestionará, no tienen que ver la una con la otra, pero sí nos van a dar validez a la conclusión. De acuerdo. Puesto que, por consiguiente, son los operadores lógicos que preceden a las premisas, puesto que a las premisas, por consiguiente, a la conclusión. Hay un caso especial en el tema de inferencias. El caso especial es cuando la inferencia viene desordenada. Ya hemos hablado acerca de premisas y de conclusión. Entonces, cuando viene desordenada es cuando viene primero la conclusión y luego va la premisa, al revés. Inferencia desordenada. Las conclusiones preceden a las palabras que preceden a las premisas. Conclusión, premisas, o también se puede ver como va primero el consecuente y después va el antecedente. ¿Sí? Bueno, un ejemplo para que podamos entenderlo de una mejor manera. Alexis entró a la universidad ya que mantuvo la fe y sacó un excelente resultado en el IFES. Recuerden que este operador, ya que es un operador que precede a las premisas, que en este caso las premisas son premisa 1, mantuvo la fe, premisa 2, sacó un excelente resultado en el IFES. Lo obvio, la parte organizativa que se debe utilizar es primero las premisas, recuerden, y después la conclusión, que en este caso viene de primeras. Bueno, ¿qué se hace en ese caso? En ese caso pues se tiene que organizar para que podamos obtener una mejor estructura sintáctica de la relación de las palabras, de la relación de cada una de las proposiciones. ¿Cómo se organiza? Ya que va de primeras, Alexis mantuvo la fe y Alexis sacó un excelente resultado en el IFES. Entonces, premisa 1, premisa 2. Por tanto, es el operador lógico que precede a la conclusión. De esa forma queda ordenada la inferencia. De esa forma vamos a tener una lógica con otra oración equivalente a la primera, en donde vamos a hacer implícitos los operadores lógicos. Bueno, el siguiente tema de las inferencias es la formalización de una inferencia. Vamos a retomar nuevamente conceptos de qué es una formalización, las variables proposicionales y operadores lógicos. La formalización es hacer el cambio de cada una de estas oraciones que están en el lenguaje natural. En nuestro caso, nuestro lenguaje natural es el español. Habrán otras personas que sabrán otros idiomas como inglés, holandés, alemán. Igual pues puede ser su lenguaje natural desde que pueda hacerse entender hacia las demás personas. Hacer un cambio hacia el lenguaje natural a un lenguaje semiótico. El lenguaje semiótico pues son cada uno de los símbolos que vamos a manejar como los operadores lógicos, las variables proposicionales. Las variables proposicionales en nuestro caso van a ser utilizadas con letras mayúsculas. Las variables proposicionales es realizar una conversión de las proposiciones, recuerden, las proposiciones atómicas. Las proposiciones atómicas son las que no tienen conectivos, no tienen operadores lógicos en su estructura como oración. Entonces cada oración atómica va a ser representada por cada una de estas letras.
que son las variables proposicionales, de las cuales pues más adelante con un ejemplo vamos a retomarlo para que lo entendamos mejor. Los operadores lógicos, recordemos, los operadores lógicos son aquellos que nos ayudan a unir las oraciones. Son las conjunciones gramaticales. Las conjunciones gramaticales que más nosotros utilizamos, como son y, como son la o, como son si entonces, como son si y solo si. Las conjuntivas son y, se representan con este símbolo. Disyuntivas o se representan con este símbolo. Exclusiva, cuando no pueden ser las dos, o juego fútbol o juego baloncesto, pero las dos no puedo jugar, o no se debe realizar, no se puede realizar. Condicional, si, puntos suspensivos, entonces pues entre estos puntos suspensivos ya depende cómo lo maneje la persona, que se realice allí, si llueve, si voy a estudiar, depende entonces, no salga de la casa o voy a aprender, respectivamente. Se representan con estos símbolos. Bicondicional, sí, solo sí, este es el símbolo. Es crear su forma lógica determinando su estructura sintáctica por medio del lenguaje formalizado. La forma lógica, recuerden que es la parte en donde nosotros hacemos una equivalencia de otra oración parecida para llegar a formalizarlo por medio de los operadores lógicos y por medio de las variables proposicionales. Los pasos: primero, la forma lógica, de lo anteriormente dicho, oración equivalente a la primera, dando claridad a los operadores lógicos. Fórmula lógica, hacer cambio de las proposiciones atómicas a las variables proposicionales. Fórmula condicional, uso de los operadores lógicos y de paréntesis para dar claridad a la inferencia. Este tema de paréntesis es muy importante para dejar por fuera el operador por medio del cual nosotros vamos a darle una jerarquía a la oración. Hay una aclaración bastante importante. Habrán casos donde será necesario ordenar la inferencia. Ya iría antes que todos estos pasos, pues normalmente las inferencias en los ejercicios van a venir ordenadas, pero pueden haber casos en donde nos salgan ejercicios donde haya la necesidad de cambiar de conclusión a premisa y conclusión, o de consecuencia antecedente a consecuencia. ¿De acuerdo? Bueno, el siguiente tema que vamos a tratar es algunos ejercicios para darle una mayor aplicabilidad a todos estos pequeños conceptos que hemos retomado y que hemos aprendido. De acuerdo, entonces, ni Vilma, ni Silvia, ni Angélica ingresaron a la universidad. La forma lógica: Vilma no ingresó a la universidad y Silvia no ingresó a la universidad, Angélica no ingresó a la universidad. La fórmula lógica: cada una de estas oraciones atómicas las pasamos a variables proposicionales para luego llegar a una fórmula condicional en donde P, Vilma no ingresó a la universidad. Q, Silvia no ingresó a la universidad. R, Angélica no ingresó a la universidad. Claro que en la fórmula lógica no las colocamos con operadores lógicos. Bueno, recuerden que este es el símbolo de negación. Tomamos Vilma ingresó a la universidad, pero quedaría Vilma no ingresó a la universidad. Y, operador lógico: Silvia no ingresó a la universidad. Q, quedaría de esta forma. Y, R, Angélica no ingresó a la universidad. Con el operador lógico de negación, Angélica no ingresó a la universidad. P, Vilma ingresó a la universidad. Con signo de negación, queda Vilma no ingresó a la universidad. Silvia ingresó a la universidad. Con el signo de negación, queda Silvia no ingresó a la universidad. R, Angélica ingresó a la universidad. Con el signo de negación, queda Angélica no ingresó a la universidad. De acuerdo. Vamos a hacer énfasis en otra oración donde vamos a hacer de una forma práctica cómo se saca
la forma lógica de la siguiente oración. La selección Colombia no será olvidada por el país a menos que dejen de ser humildes. No ha sido olvidada, por lo tanto no han dejado de ser humildes. La selección Colombia no será olvidada por el país a menos de que dejen de ser humildes, es la primera premisa. No ha sido olvidada es la segunda premisa. Por lo tanto, recuerden el operador lógico que viene antes de la conclusión. No han dejado de ser humildes es la conclusión. De acuerdo. ¿Cómo sacaríamos la forma lógica para darle una mayor claridad a los operadores lógicos que en el momento en la oración que nos dan no aparecen? Sería de la siguiente forma. Si la selección Colombia deja de ser humilde, entonces será olvidada por el país. Esa sería la primera premisa. Bueno, si la selección Colombia deja de ser humilde, entonces será olvidada por el país. La selección Colombia no será olvidada por el país a menos de que dejen de ser humildes. La segunda premisa sería: la selección Colombia no ha sido olvidada por el país. La selección Colombia no ha sido olvidada por el país. Que sería esta última parte, esta segunda parte, no ha sido olvidada. Si es más explícito, la selección Colombia no ha sido olvidada por el país. Y la tercera proposición, que sería la conclusión, quedaría de la siguiente forma: la selección Colombia no ha dejado de ser humilde. Bueno, ¿qué hicimos acá? Acá subdividimos la oración, las dos premisas, las subdividimos para que sean más claras, para que podamos distinguirla de la conclusión. Primera premisa: si la selección Colombia deja de ser humilde, entonces será olvidada por el país. La selección Colombia no será olvidada por el país a menos que dejen de ser humildes. La segunda: no ha sido olvidada. La selección Colombia no ha sido olvidada por el país. Tercera: por lo tanto no han dejado de ser humildes. Tercero: la selección Colombia no ha dejado de ser humilde. Bien, esta parte es muy importante porque es equivalente a esta primera oración. ¿Por qué es importante sacar la forma lógica? Porque a partir de ella podemos sacar la fórmula lógica. ¿Cómo sería esa fórmula lógica? La fórmula lógica es donde utilizamos las
las variables proposicionales. En este caso quedaría P, si la selección Colombia deja de ser humilde, si la selección Colombia deja de ser humilde, variable proposicional, es equivalente a oración atómica. Q, la selección Colombia ha sido olvidada por el país. La selección Colombia ha sido olvidada por el país. De acuerdo. Bien, recuerden, P, Q, R, S, las letras que ustedes deseen son las variables proposicionales que van a ser iguales a las oraciones atómicas. Como ven, no tienen conectivos lógicos, no tienen conjunciones gramaticales. La forma lógica, la anterior, la oración equivalente, nos sirve para sacar la fórmula lógica por medio de las variables proposicionales. Gracias a esta fórmula lógica vamos a poder sacar la fórmula condicional. La fórmula condicional es P viene condicional P condicional Q. P, si la selección Colombia deja de ser humilde, entonces la selección Colombia será olvidada por el país, ha sido olvidada por el país. Bien. Negación de Q. ¿Cuál sería la negación de Q? La negación de Q sería: la selección Colombia no ha sido olvidada por el país. Entre la última premisa y la conclusión debemos colocar una raya horizontal para darle dar indicación de que lo que viene es la conclusión. La conclusión viene con este operador lógico que significa en consecuencia, por tanto. Quedaría la negación de P. Recuerden, P ¿qué es? Si la selección Colombia deja de ser humilde, entonces la negación sería: la selección Colombia no ha dejado de ser humilde, que es la oración inicial que retomamos, que después la volvimos en forma lógica, que después la volvimos en una fórmula lógica con las variables proposicionales y que después retomamos por medio de una fórmula condicional. ¿Cómo quedó expresada toda esta oración en un lenguaje formalizado, en un lenguaje lógico? P, si la selección Colombia deja de ser humilde, entonces la selección Colombia será o ha sido olvidada por el país. La selección Colombia no ha sido olvidada por el país. La negación de Q. Entonces, la negación de P. Si la selección Colombia deja de ser humilde, la negación sería: la selección Colombia no ha dejado de ser humilde, por eso no ha sido olvidada. Esta es la fórmula condicional. Para finalizar este ejemplo y para finalizar la explicación del tema de diferencias, vamos a terminar con la unión de la fórmula condicional. La unión de la fórmula condicional quedaría P, entonces Q, negación, viene y negación, disculpen, de Q, negación de Q, recuerden la conclusión, negación de P. Si la selección Colombia deja de ser humilde, entonces
será olvidada por el país Q. Y estamos haciendo implícito el operador lógico conjuntivo y la negación de Q, la selección Colombia no ha sido olvidada por el país. La conclusión, recuerden la conclusión, la selección Colombia no ha dejado de ser humilde. Aunque en su estructura está bien, esta fórmula es bastante ambigua. ¿Qué es ambigua? Que no es clara. Por eso vamos a utilizar los paréntesis. ¿Dónde vendrían los paréntesis en esta oración? Vendrían iniciando la premisa, terminando la negación, dejando por fuera el condicional, que es el que da la jerarquía a esta inferencia, que es una conclusión. Entonces, por consiguiente, de acuerdo. Bueno, espero que haya sido claro el tema de inferencias. Es muy importante que lo retomemos en cuenta, no solamente para la clase de lógica, sino que también nos va a ayudar a desarrollar nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de hacernos entender frente a las demás personas, la creación de ideas. Entonces, es muy importante para nuestro desarrollo cognitivo, intelectual, tanto para nosotros mismos como para hacerle feliz y fácil la vida a las personas que están a nuestro alrededor. Muchas gracias.